Muy bien, vemos a lo largo de la escritura, a lo largo de la Biblia, que se usa diferentes metáforas y analogías para hablar de la iglesia. Por ejemplo, Pedro llama a la iglesia en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, la llama nación santa. Y dice el versículo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Dice que la iglesia es nación santa, llamándola así y subrayando la común ciudadanía que los creyentes tenemos en el reino celestial, en Cristo. Nación santa, somos apartados para Dios. O dice real sacerdocio, subrayando el privilegio que cada creyente tiene de acercarse hacia el trono de Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo llama a la iglesia un templo, en Efesios 2:20, un templo, dice, y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo llama a la iglesia un cuerpo. Entonces los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, usan diferentes metáforas o analogías para ilustrarla. Y hay otras metáforas. Y una de estas es la que Pablo usa en 1 de Timoteo capítulo 5. Es la metáfora de la iglesia como la familia. Y lo hemos visto ya en el capítulo 3. Es la familia. La iglesia es la casa de Dios. Y voy a leer el versículo 15. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, en la casa de Dios, la palabra que se usa es oikos o oikeos. Se refiere a la casa o a la familia. Ahora, ser parte de la familia de Dios conlleva consigo beneficios y lleva consigo responsabilidades consigo. Y una de esas responsabilidades son el cuidado y el amor mutuo que debe haber en la familia. Jesús, por ejemplo, dice en Juan 13, versículo 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Este amor del que Jesús habla es parte en la familia. Ahora, dentro de este marco de amor que hay entre los creyentes, hay un elemento muy necesario que a menudo es pasado por alto, a veces es visto como algo que no es amor. Y se trata de la confrontación del pecado. En la iglesia, como en la familia, se debe tener en cuenta la desobediencia. Es la característica de una familia amorosa. El verdadero amor se interesa por los demás. El verdadero amor no se calla ante el pecado y no tolera el pecado en el nombre del amor. El amor verdadero se preocupa, va al hermano o a la hermana, los corrige porque realmente se preocupa por su bien espiritual. Eso es una parte dentro del amor, es preocuparse en amor por sus hermanos. Y de eso se tratan los primeros 2 versículos. Cómo corregir a los hermanos, las hermanas en la iglesia. Y Timoteo era parte de la familia espiritual en Éfeso. Y Pablo escribe al joven pastor para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Y debo aclarar o mencionar que la Escritura regula todos los aspectos en la vida cristiana. La Escritura y solo la Escritura brinda todo lo que necesitamos para conocer a Dios, lo que necesitamos para la salvación
y lo que necesitamos para la vida práctica es la revelación directa de Dios, lo que Él reveló de sí mismo y su voluntad. Y permítame darle un poquito de contexto. El apóstol Pablo escribe a Timoteo para darle instrucción acerca del manejo y la administración de la iglesia. Dice el versículo 15 del capítulo 3 que ya hemos leído, para que sepa cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Pablo escribe a Timoteo para que él sepa cómo manejar las cosas en la iglesia. Y la razón por la que Timoteo se quedara en Éfeso era para que instruyera la sana doctrina. Y voy a leer el versículo 3 al 5 del capítulo 1, dice así: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, y él regula la forma adecuada, cómo se debe manejar los asuntos dentro de la iglesia. Y es obvio al ver el contexto que esta iglesia necesitaba alguna corrección. Y dice el capítulo 4, versículo 1 al 2, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y tal parece que eso era la situación. Y como vamos a ver, que algunas viudas se estaban entremetiendo en cosas ajenas. Y eso era parte de la función de Timoteo en la iglesia como pastor, confrontar el pecado y corregirles. Ahora, debemos recordar que Timoteo estaba en autoridad en la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, estos principios en el versículo 1 y 2 se aplican primariamente al trato de los pastores con la iglesia. Pero indudablemente, este texto está aquí para que todos nosotros nos beneficiemos de él y nos enseña cómo debemos relacionarnos con los hermanos en la iglesia, los unos con los otros. Y el primer punto que quiero que vean es el trabajo pastoral. O sea, en el trabajo pastoral debemos tratar con todos en la iglesia. Dice el versículo 1 y 2, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Los pastores de la iglesia no debemos y no podemos descuidar a los jóvenes de la iglesia. Tampoco podemos descuidar de los mayores de la iglesia. Debemos tratar con los hermanos y las hermanas en la iglesia. No importa quién sea, todos en la iglesia necesitan ser pastoreados y los pastores no pueden descuidar de alguien. Ahora, muchas veces los pastores sienten cierto temor al pastorear cierto grupo de personas dentro de la iglesia. Por ejemplo, si los pastores son jóvenes, sienten cierto temor al confrontar a los mayores, o al revés, cuando los pastores son mayores, sienten cierto temor al confrontar a los jóvenes. Puede pasar también. Y una pregunta, ¿cómo ha resuelto la iglesia de hoy este problema? Bueno, la han dividido en diferentes sociedades. La iglesia de hoy ha llegado a la conclusión de que es más fácil trabajar dentro del mismo grupo o dentro de la misma edad o de gente similar. Por ejemplo, han creado grupos de niños, han creado grupos de jóvenes, de mayores, de hombres, de mujeres y todo aparte.
Y así muchas iglesias más bien han dividido la unidad de la iglesia en grupos divididos con sus propios liderazgos, cada uno con su grupo, cada uno con su ofrenda, cada uno con su líder. Y en vez de fomentar o promover la unidad dentro de la iglesia, han dividido la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, la forma en la que Dios edifica a su iglesia es especialmente, no únicamente, pero especialmente a través del culto corporativo. Es ahí donde la iglesia está siendo edificada. Está siendo enseñada en el temor del Señor, el culto corporativo de toda la iglesia. Es ahí donde los mayores, los jóvenes, hombres, mujeres, niños están siendo enseñados en el temor del Señor. Dios no levantó una iglesia para hombres, una iglesia para mujeres. No, la iglesia es una. Y Pablo dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces no hay barreras, dice Pablo. No hay barreras en la iglesia de Cristo. Todos son uno en Cristo. Es un cuerpo. Y es una verdad que debemos recordar, que en el trato pastoral debemos tratar con todos en la iglesia. Todos necesitan el cuidado pastoral. Y en el capítulo 4 hemos visto hace unas semanas la importancia del ministerio pastoral y cómo los pastores son instrumentos del Señor para traer a luz a la apostasía y falsas enseñanzas. Y ahora, aunque Timoteo era un pastor joven, tenía que entender, y también nosotros lo tenemos que entender, que los miembros de la iglesia son nuestra responsabilidad delante de Dios. Pero los hermanos de la iglesia deben entender que están bajo la responsabilidad de estos pastores y que sometan a ellos en el Señor. No importa la edad, todos lo necesitan. Necesitan el pastoreo, aún los mismos pastores lo necesitan. Voy a leer rápidamente Hechos 20, versículo 28. Es cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos 20, 28, y dice así: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Entonces dice, tengan cuidado de sí mismos y de la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha puesto. No ustedes mismos, el Espíritu Santo. Y sigue, la cual Él compró con su propia sangre. Cristo la compró con su propia sangre. Y sigue el versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Esa es la responsabilidad de los pastores y es dado por Dios. No es que sea la iglesia del pastor, sino es la de Dios. Cristo la compró con su propia sangre. Entonces hemos visto que en el trato pastoral es con todos los hermanos. Y ahora Pablo nos da la forma en que se debe tratar o corregir o amonestar a los hermanos. Y dice, no reprendas con dureza al anciano. Y el segundo punto que quiero que vean, al tratar con todos en la iglesia, debemos hacerlo apropiadamente. Noten lo que dice Pablo, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a un
Padre. El primer verbo que Pablo usa es reprender. Es un término bastante fuerte. Se refiere a una reprensión áspera o violenta. Pablo dice, no reprendas al que pecó con palabras duras o violentas en ese sentido. Que sean violentos. Esto no es parte del amor de la familia. El segundo verbo es parakaleo, significa exhortar, que se refiere a rogar, animar, amonestar o alentar. La idea es de ir al lado de esa persona débil y sostenerla. La palabra Paracletos es un título, es casi similar, y esa palabra es un título del Espíritu Santo que significa consolador. Y así como el Espíritu Santo consuela y ayuda a los creyentes, así es nuestra responsabilidad de ir al lado en ayuda de los débiles, a los que caen, ir ayudándolos. Gálatas 6, 1 al 2 dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Escuchen, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y escuchen el versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La confrontación del pecado en la iglesia es un acto de amor, pero debe hacerse con amor, no con ataques violentos, con amor. Debemos confrontar a los santos con amor, fortalecerles y animarles con mansedumbre, llevando las cargas los unos de los otros. Y dice el versículo 1 al 2, que no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a padre, con respeto, como si fuera tu propio padre al que estás exhortando. Con ese respeto y amor a los hermanos jóvenes, no viéndoles como inferiores, sino como hermanos, como familia. Y de hecho somos familia en Cristo. No como siendo superiores. Ancianas, tratarles amablemente como a madres. A las ancianas dice como a madres, como a tu propia madre. Las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. La confrontación del pecado en el pueblo del Señor debe ser con humildad y amor, porque el amor verdadero se preocupa por el bien de sus hermanos. Y si ve que alguien anda en pecado, lo va a corregir y va a animarlo a caminar en santidad. Y debe hacerse con humildad. Y Dios nos da el equilibrio a la hora que exhortamos a un hermano. Debe ser con amor, dice Pablo. Debe ser con amor. Luego, versículos 3 al 16. En estos versículos, Pablo trata con un párrafo bien extenso la vida de las mujeres viudas dentro de la iglesia. Es como deben tratar a las viudas dentro de la iglesia. Este tema ocupa bastante lugar en la carta de Pablo que Pablo escribe a Timoteo, lo cual nos muestra que Dios tiene interés en la vida y en el trato con las mujeres que han perdido su sustento o su esposo. Dios está interesado en ese tema y por eso está en la Escritura. De hecho, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, se debe estudiar con el mismo cuidado que todo lo demás. Y voy a leer rápidamente 2 Timoteo 3:16. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y les confieso que
Yo nunca antes lo había estudiado ese tema a mucha profundidad. No había escuchado prédicas acerca de ese tema. Y me puse a buscar prédicas de ese tema y encontré, por ejemplo, de John MacArthur, que tenía, de solo ese texto, tenía creo que 4 prédicas enteras. Sugel Micheleni tenía varias prédicas. Entonces me puse a estudiar y me di cuenta de que la Biblia habla bastante de ese tema. Y este texto es como que nos abre una ventana a lo que pasó, o sea, cómo era la iglesia en aquel tiempo. Pero ese tema en toda la Escritura es un tema tratado con mucho cuidado, con mucho cuidado. El tema del trato con las viudas. De hecho, también con los huérfanos. Ejemplo, a Dios se le llama en el Antiguo Testamento el defensor de las viudas. En el Salmo 68:5 se le dice Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Dice Proverbios 15:25, el Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Salmo 146:9, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Dios es defensor de las viudas, dice. De manera que cuando se dieron las leyes en el Antiguo Testamento, se dieron leyes muy específicas para que el pueblo se ocupara de las viudas. Por ejemplo, en Deuteronomio 26:12, habla de un diezmo de todo el pueblo de Israel. Y este diezmo era para los levitas, para los huérfanos y las viudas. De hecho, hay textos bastante fuertes respecto al maltrato de las viudas. Por ejemplo, dice en Éxodo 22, versículos 22 al 24, a la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Entonces hay textos bastante fuertes que tratan el maltrato de los huérfanos y de las viudas. Dice Deuteronomio 27:19, maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento este tema se trata bien extenso. Pero cuando entramos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta del mismo cuidado y del mismo amor y cariño que Jesús tenía o cómo los trataba a las viudas. En Lucas 7, por ejemplo, Jesús ve cuando se le saca un hijo muerto de una viuda y dice que él tuvo compasión de ella y que resucitó al niño muerto. Lucas 7, en 11, versículo 11. En Hechos 6 nos damos cuenta, nos cuenta la historia, cómo surgió el oficio de los diáconos y cómo se origina. ¿Y saben para qué? Para cuidar a las viudas, porque estaban siendo descuidadas. En Santiago 1:27 dice así, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en 1 Timoteo vemos como Pablo regula el cuidado que debe tener la iglesia por las viudas. Este tema no está dirigida especialmente a las viudas, sino está dirigida a la iglesia para que sepa cómo tratar con esas mujeres que han perdido sus esposos. En los versículos 3 al 10 veremos cómo debe ser la relación de la iglesia con las viudas que son viudas o que realmente necesitan. Y en segundo lugar veremos del versículo 11 al 16 acerca de las viudas jóvenes.
Vuelvo a leer versículo 3 al 10. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas, para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. La frase clave para entender esta sección del texto es el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Ya Pablo nos ha dicho en el versículo 2 que debemos tratar a las ancianas como a madres. Por eso no nos sorprende que nos diga que debemos honrar a esas hermanas que han quedado viudas. Y la palabra honrar significa que ellas deben ser tratados con mucha consideración, aún ayudarles materialmente cuando el caso lo requiere. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con el versículo 3? Cuando dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Acaso no son viudas todas las que han perdido su marido? La palabra viuda en el griego significa literalmente desamparado o despojada. Y mayormente la mujer en aquella época, la que había perdido su esposo, había perdido su sustento totalmente. No todas las mujeres que perdían su marido quedaban desamparadas de tal forma. Y por tanto, no necesariamente todos necesitaban ser sostenidas por la iglesia únicamente. Pero mayormente las viudas que cumplían 60 años por arriba necesitaban el sustento. Ahora, si todas viudas deben ser tratadas con mucha consideración, eso sí, todas viudas deben ser tratadas con mucha consideración, ser tratadas amablemente. Pero ¿cómo podemos determinar cuáles de esas mujeres en verdad son viudas o los que necesitan, mejor dicho, ser cuidadas por la iglesia? Y el texto nos lo dice, quienes realmente lo necesitan. Por ejemplo, dice en el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan, que estos hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es agradable delante de Dios. Versículo 7. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. O sea que los hijos y los nietos se ocupen en eso, dice Pablo, para que sean irreprensibles, irreprochables. Y dice el versículo 8, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, el mandato de estos versículos está dirigido a las familiares de estas viudas. Y Pablo dice a Timoteo, estas cosas debes enseñar para que sean irreprensibles. Por eso el tema no es directamente a las viudas, sino para todos nosotros, para que sepamos cómo tratarles según la voluntad del Señor. Pablo dice, enséñales. Es decir, cuando Pablo dice aquí que nosotros debemos ser piadosos, en el versículo 4,
primero con nuestra propia familia, nos está refiriendo no es únicamente a las viudas. No, Pablo dice que la piedad de un hombre y la piedad de una mujer empieza primeramente con su propia familia. En caso de los padres, ellos van a tener piedad antes que todo, criando hijos en el temor del Señor. En el caso de los niños, ellos manifiestan su piedad siendo obedientes a sus padres y honrándoles. Hermanos, la verdadera piedad empieza manifestándose en el trato en tu propia casa. Dice el versículo 4 y 5 del capítulo 3, hablando de los requisitos de los obispos, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La verdadera piedad empieza en tu propia casa. Dice el versículo 12, que los diáconos, hablando de los diáconos, sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. La verdadera piedad se manifiesta primeramente en el trato que tenemos con nuestros familiares. Y en el texto dice el versículo 4, a recompensar a sus padres. Incluye a padre y a la madre, es plural, padres, a recompensar a sus padres. Dice Pablo que los niños tienen el deber de manifestar a sus padres o abuelos este cuidado tierno y amable que nos manda Dios en su palabra. Y eso dice agradable a Dios. Esto es agradable, a recompensar, dice. Y se refiere a pagar la deuda que los hijos tienen con sus padres. Literalmente significa pagar la deuda que los hijos tienen con sus padres. Ellos, los padres nos alimentaron, nos vistieron, criaron, dieron un hogar, sustentaron, cuidaron de nosotros. Y cuidar de los padres es lo mínimo de todo lo que ellos han hecho por nosotros. Cuidar de ellos es lo mínimo. Quiero darles 2 ejemplos que son realmente asombrosos. El primer ejemplo es José. José fue vendido por sus hermanos a Egipto y estuvo alejado de su familia por mucho tiempo. Pero cuando finalmente José se descubre delante de sus hermanos, lo primero que pregunta es, ¿vive aún mi padre? ¿Vive aún mi padre? Su primera preocupación. Eso estaba en su mente. Y sabemos qué lo que él hizo. Mandó a buscar a su padre y lo sustentó. El segundo es Jesucristo mismo. Ahí estando clavado en la cruz, viendo a su madre, le dice a Juan, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Hermanos, esto dice Pablo, es agradable delante de Dios. Cuando un hijo se preocupa por sus padres, y dice el versículo 7 que debemos mandar estas cosas para que los creyentes sean irreprensibles. Eso es parte de ser irreprensibles. Dice Pablo, si un creyente tiene posibilidad de ayudar a su familia, que está en necesidad, pero no lo hace, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es bastante fuerte es. Pablo dice, una persona que se llama a sí misma cristiana, pero tiene una actitud despreocupante, muestra que no tiene fe genuina y es peor que un incrédulo. Porque cuando la gracia de Cristo nos alcanzó, la misma gracia nos enseña, dice en Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos,
vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La misma gracia que nos salvó, esa gracia nos capacita a vivir una vida en la voluntad del Señor. Y la piedad vimos que empieza primeramente en la propia familia. ¿Y cuál de esas viudas que realmente o que están desamparadas o desprovisto, como dice el texto, están esperando en el Señor? Versículos 5 y 6. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son, en el versículo 3. Y en el versículo 5 describe la que en verdad lo son. Es la viuda que habiendo quedado sola, espera únicamente en Dios. Y es diligente en sus oraciones y súplicas a Dios. Ha puesto su confianza únicamente en el Señor. Y si leemos este texto, lo primero que nos viene a la mente es la vida de Ana en Lucas 2. Y es un perfecto ejemplo de este tipo de viudas. Y voy a leerlo rápidamente, Lucas 2. Del 36 al 38. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Allí estaba Ana, en el templo del Señor, sirviendo. Nunca, dice el texto, se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Hermanos, la iglesia debe ocuparse con diligencia y ternura o amor en cuidar a esas viudas, porque somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo. Pero no todos, dice Pablo, toman este camino. Hay los que toman el camino opuesto, dice en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Aún viviendo físicamente, está muerta espiritualmente. Su viudez ha sido la plataforma para los placeres. En vez de llegar a ser como Ana, confiar en el Señor, una vida caracterizada por su oración y sus súplicas. Sigue el versículo 9 al 10, que la viuda sea puesta en la lista, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Ahora tal vez nos preguntamos cuál es esa lista de viudas. Estos versículos han sido de mucha discusión a lo largo de la historia, porque los comentaristas no llegan, o exégetas no llegan a la misma conclusión de cuál es esa lista de viudas. Algunos creen que la lista de viudas de la que Pablo habla aquí es una lista de mujeres que han perdido su esposo, pero que esas mujeres viudas mayores de 60 debían ministrar y servir de cierta forma en la iglesia. Pero analizando el contexto, me parece que habla de una lista de viudas en la que las mujeres
que habían perdido su esposo, se les agregaba a esa lista para brindarles una ayuda económica, o sea, una ayuda completa, ya que en esa cultura la mujer viuda que tenía más de 60 años ya no podía trabajar en la sociedad. Nadie les quería para trabajar. Todas las viudas que de verdad eran viudas deben ser ayudadas por la iglesia, pero parece que las que pertenecían a esa lista recibían un cuidado mayor. Esas mujeres se les brindaba una ayuda especial, aunque sí se le ayudaba a las otras viudas si realmente lo necesitaban, porque es un deber de la iglesia ayudar a los que necesitan. Por eso dice el versículo 11 que no debían poner en la lista a viudas menores. ¿Por qué? Porque se podían volverse ociosas, porque si ellos eran sostenidas totalmente por la iglesia, siendo viudas jóvenes que podían aún trabajar, terminarían metiéndose en asuntos ajenos, en todo, pecados que Pablo va mencionando en este texto. Además de tener 60 años para arriba, debían ser esas viudas que eran agregadas a la lista, debían ser caracterizados por una vida piadosa, las viudas de buenas obras, dice Pablo. De hecho, es una virtud que cada creyente debe tener. No es solo las viudas, cada creyente debe tener. Dice Pablo a Tito, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadores, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero la viuda que cumplía esos requisitos, que no tenía hijos, que no tenía nietos, que cumplía los 60 años y vivía esa vida piadosa, y que estaba en necesidad, debía ser agregada a la lista para ser ayudada y sostenida por la iglesia. Y esa mujer haya sido o se ha reconocido por sus buen testimonios y sus buenas obras. Y en los siguientes versículos del 11 al 16, Pablo empieza a regular o detallar el trato que la iglesia debe tener con las viudas jóvenes. Y quiero aclarar que Pablo no está prohibiendo en ninguna manera que la iglesia ayude a viudas jóvenes que lo necesitan. Eso no es la idea. Pablo no lo está prohibiendo de ninguna manera. Voy a leer del 11 al 16. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanes y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden de su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Dice Pablo, si una viuda joven puede dedicarse a trabajar, si es posible, y eso fue el contexto en Israel. Vemos que las viudas en Malaquías, creo que habla de un salario que ellos recibían, y en su contexto las viudas más jóvenes se iban a trabajar. Entonces, si la viuda joven podía dedicarse a trabajar, si era posible, que lo haría y que esperaría en el Señor que el Señor le proveerá un marido. Porque hay cierto peligro en que la iglesia provee totalmente de ellas en todo el tiempo. Si en vez de estar ocupadas
en cosas productivas, más bien se convierten en personas perezosas y entremetidas. Ahora, obviamente el casarse en sí mismo no es un pecado. Por eso dice en el versículo 14, dice Pablo, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden de su casa y no den ocasión al adversario. Pero en este caso del que habla Pablo, ellas deciden casarse, ahí en el versículo 11, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Ellas deciden casarse aún fuera de la voluntad del Señor. Y probablemente con inconversos. Pablo dice que estas viudas jóvenes, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, queriéndose casar. No es rebelión que ellos se casen con un creyente, como leímos en el 14, que sea en Cristo, pero si es un inconverso. Pero aquí dice contrario a Cristo, incurriendo en condenación. Dice el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y luego dice en el versículo 15, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Es decir, esas viudas que se habían casado con hombres inconversos, finalmente llegaron a apostatar de la fe y abandonaron la iglesia. Pero no solo corre el peligro de esas viudas que caigan en pecado, sino dice Pablo en el 13, y además aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanes y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Y quiero aclarar, lo que Pablo no está diciendo es que todas las viudas jóvenes caen en este pecado o que absolutamente todas se vuelven a casar. Pero lo que Pablo está diciendo es que al sostener una viuda joven de por vida y totalmente, es que la iglesia corre el riesgo, el peligro del versículo 13, que las hermanas empiezan a estar ociosas. Y tal parece que era el caso de la iglesia en Éfeso. La palabra charlatanes también se traduce como chismosas. Se refiere a dar alguna información negativa a oídos que no debe darle a esos oídos. Si hay algo que fomenta el chisme o el ser ocioso, es ser perezoso. Cuando no tiene nada que hacer, empieza a hablar cosas que no convienen, que no deberían, que no edifican. Y Proverbios advierte de la lengua chismosa. Contra eso dice, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Proverbios 11:13, por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la discusión. El hombre perverso provoca pleitos, y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 16. En vez de hablar de cosas que edifican, en vez de hablar del evangelio de Cristo, esas viudas eran culpables de meterse en asuntos que no debían hacer. Por eso dice Pablo, no permitas o rehúsa poner a esas viudas jóvenes en esa lista. En vez de meterse en asuntos ajenos, dice Pablo en el versículo 14, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Que se casen, que críen hijos. ¿Para qué? Para que no den lugar al adversario. Que gobiernen bien su casa, que críen hijos en el temor del Señor. Y dice el versículo 16, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Y nuevamente es básicamente lo mismo que dice en el versículo 4, que los creyentes de la familia sostengan a
a los que de la familia, a la viuda que realmente lo necesita. Y estudiando un texto como este, nos deja un poco incómodos. No sabemos tal vez qué hacer con un texto así. Y no sabemos cómo aplicarlo en este momento a nuestra vida todavía. Pero hermanos, este es un texto que nos permite ver cómo debe ser nuestra relación con los demás hermanos. Y también nos permite ver la importancia que Dios da a las relaciones entre la familia natural. El Espíritu Santo dice, si algún hijo o nieto tiene alguna viuda en su familia y no las cuida con diligencia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y eso creo que nos amonesta a todos, porque todos, o sea, la mayoría tiene padres vivos. Y de hecho también nosotros un día llegamos a la vejez. ¿Y qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? A honrar a sus padres con nuestra conducta, como lo enseñamos, qué es lo que hacemos con nuestros padres. Y también en cómo les enseñamos. Enséñales eso, dice Pablo a Timoteo, para que sean irreprensibles, irreprochables. Además nos deja ver la importancia que Dios le da al vínculo familiar espiritual. Es decir, la relación que existe entre la familia de la fe, la iglesia. Dice Pablo en Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos, somos una familia en Cristo. Y nos preocupamos el uno por el otro. Nos preocupamos por el bien espiritual del hermano. Y eso es mi deseo, que podamos entender cada vez más esa responsabilidad que tenemos entre hermanos. Que podamos entender y ver esa carga que tenemos para con los hermanos. Oremos. Padre, unas más te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por toda tu palabra, todo el consejo de Dios. Señor, ayúdanos a realmente estudiar tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo y que nos ayudes en aplicarlo. Pedimos que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a ver las riquezas de tu palabra y ponerlas en práctica. Señor, vemos la importancia que tú das a las relaciones entre hermanos, entre la familia natural y entre la familia espiritual. Ayúdanos a ver y sentir el peso de esa responsabilidad que tenemos unos con otros. Ayúdanos a poner en práctica, al corregir al hermano que está en pecado y hacerlo con el mismo amor que Cristo tiene. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.